Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a continuar con la unidad número 5. Vamos a estar hablando acerca de los derechos fundamentales. Ahora vamos a hablar del artículo 24 de la libertad religiosa y la ideológica. Bueno, si tienen su constitución a mano, les invito para que miren a la par que yo estoy leyendo. Quedan reconocidas la libertad religiosa, la de culto, la ideológica, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía. Se garantiza la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las leyes. Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de sus ideologías. Muy bien, el artículo 24 entonces habla del derecho a profesar nuestra fe, ¿verdad? En la iglesia que nosotros elijamos, ¿verdad? El Estado ya es independiente de la Iglesia Católica, solamente basa su relación en cuanto a la cooperación, ¿verdad? Es autónoma porque las iglesias pagan sus impuestos, es totalmente independiente ya. La iglesia con el Estado, como le había explicado, ¿verdad? Y también la última parte dice que nadie puede, o sea, que la última parte dice que nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de sus ideologías. O sea, que nadie puede cuestionar las ideologías o las creencias que una persona tenga. Eso se llama la libertad que nosotros como paraguayos tenemos, ¿verdad? Que podemos elegir la religión que nosotros queramos profesar, ¿verdad? El artículo 25 nos habla acerca de la expresión de la personalidad. Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad. Se garantiza el pluralismo ideológico. O sea que el artículo 25 entonces nos habla acerca de la libertad, de la libre expresión de la personalidad que cuenta todas las personas. Este artículo específicamente nos habla acerca del desarrollo de nuestra personalidad, ¿verdad? Y acerca de la creatividad y la formación de su propia identidad. Eso de la personalidad nos quiere hablar acerca de si una persona quiere ser, ¿cómo le puedo explicar? Eh, un ratito. Me esperan un ratito. Bueno, ya continuamos. Discúlpenme, me estaban llamando. Eh, Acerca de la expresión de la personalidad, como le estaba diciendo, se trata de las cualidades y rasgos que tiene cada persona, ¿verdad? Y esas características nuestra Constitución protege en cuanto, en cuanto a la cultura también de cada persona, ¿verdad? Eh, Nuestra Constitución respeta el artículo 26 de la libertad de expresión y de prensa y delitos cometidos por medios de la prensa. Se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión de pensamientos, de la opinión sin censura, algunas y más limitaciones que la dispuesta en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que los imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medios de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. O sea que en el artículo 26 ya entramos ya en los medios de comunicación, en donde la Constitución Nacional les garantiza la libre expresión y la libertad de prensa. O sea que cualquier persona
puede transmitir información siempre y cuando se transmita por medio de un instrumento lícito y apto para tales fines. O sea que el Estado también tiene que aprobar los medios de transmisión para que no sea delito tales actos. El otro artículo, el artículo 27 del empleo de los medios masivos de comunicación social. El empleo de los medios de comunicación social es de interés público, en consecuencia no se les podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. No se admitirá la prensa carente de dirección responsable. Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir de la manera que fuese la libre circulación y la distribución y la venta de periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría responsable. Se garantiza el pluralismo informativo. La ley regulará la publicidad para la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer. Bueno, el empleo de los medios de comunicación entonces es de interés público. Por eso las personas que se dedican a ese rubro, ¿verdad? Siempre son responsables de las cosas que publican. ¿Me entienden? Por eso, por ejemplo, cuando una persona se le acusa de algún delito, ¿verdad? Ellos ya ponen los supuestos sospechosos, ¿verdad? O tienen que cuidar lo que transmiten al público. Entonces, este artículo es muy importante porque todas las personas que se dedican a los medios de información tienen muy en cuenta estos requisitos que pide, o sea, que están establecidos en nuestra Constitución, ¿verdad? La ley regulará la publicidad para la mejor protección de los derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? La ley tiene regulada, por ejemplo, en cuanto a la protección del niño, por ejemplo, que ningún niño está prohibido, por ejemplo, la publicación de imágenes, por ejemplo, en los medios de comunicación, que figure su nombre, ¿verdad? Que por el interés superior del niño, ¿verdad? No se cuida mucho, ya antes no se cuidaba, pero ahora sí se está tomando todas las medidas preventivas, ¿verdad? Para poder proteger la integridad y la intimidad del niño, ¿verdad? Y del consumidor también, SEDECO se encarga de difundir y de proteger al consumidor también, y de las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay que prestar atención nomás porque van a observar luego ¿cómo se dice? Algunos productos, por ejemplo, tienen su etiqueta de SEDECO que cualquier deficiencia que tenga algún producto, poder llamar a ese para poder hacer las denuncias, por ejemplo, ¿verdad? O hacer la denuncia por medio de los medios de comunicación, que son medios que protegen a los ciudadanos y a las personas en cuanto a la publicidad. O sea, que lo que la persona que te está ofreciendo un producto sea conforme a la ley. Entonces, el artículo 28 del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene el derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. Muy bien, este derecho, el derecho a informarse, es muy importante, como yo le había explicado anteriormente, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, que difaman o calumnian en público, ¿verdad? Los periodistas tienen que decir una información veraz, responsable y ecuánime, díselo en el primer párrafo, ¿verdad? Entonces las personas le querellan ya a las personas que divulgan información y se sienten ofendidos en cuanto a los periodistas, ¿verdad? Esa libertad de expresión que menciona el otro artículo se refiere a información veraz, responsable y ecuánime. O
sea, que no las personas que son periodistas pueden decir cualquier cosa en público, ¿verdad? Porque puede dañar el honor y la reputación de las personas. Entonces, o sea, que los periodistas tienen que cuidar ese aspecto. Entonces, en el último párrafo menciona que las personas tienen derecho a exigir su rectificación en público o su aclaración en el mismo medio y en las mismas condiciones que hayan sido divulgadas, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. O sea que ellos pueden exigir una sanción en el ámbito penal para que le resarza, o sea que para que el juez le pueda sancionar en lo penal, ¿verdad? Y en lo civil pueden pedir una indemnización por el daño moral que han sufrido. El artículo 28 de la libertad del ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo, intelectual, artístico, fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley. O sea, que la libertad del ejercicio del periodismo es libre. O sea, que las personas, cuando cumplen requisitos arriba, pueden ejercer la profesión libremente. Cuando ellos tienen una información cierta, o sea que ellos tienen sus fuentes, pero no publican, ellos tienen derecho a eso, ¿verdad? Porque si le instalan una demanda, ellos ahí pueden revelar sus fuentes de información si quieren, y si no, no es necesario, porque ellos tienen la verdad en sus manos, ¿verdad? Porque los secretos profesionales no es necesario que se divulgue, está protegido por la ley también del secreto profesional. Señales de comunicación electromagnética. Artículo 30. La emisión y la propagación de las señales de comunicaciones electromagnéticas son del dominio público del Estado, el cual en ejercicio de la soberanía nacional promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la República y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la materia. La ley asegurará en igualdad de oportunidades el libre acceso al aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública, sin más límites que las impuestas por las regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos elementos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos en esta Constitución. Artículo 30 de las señales de acumulación electromagnética. O sea que las señales de comunicación electromagnéticas tienen que ser autorizadas por el Estado para su propagación y emisión. O sea que sí o sí tienen que tener una autorización por el Estado y también por las municipalidades y algún radio o una empresa de transmisión visual quiere habilitar, por ejemplo. Sí o sí tiene que tener la aprobación. Artículo 31. De los medios masivos de comunicación social del Estado. Los medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por la ley en su organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos en igualdad de oportunidades. Bueno, entonces el artículo 31 dice que tiene que ser organizado y tiene que entrar en funcionamiento conforme a los mismos reglamentos para todas las empresas que se van a dedicar a los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este artículo. Artículo 32 de la libertad de reunión y de manifestación. Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley solo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido por la ley. O sea que este artículo 32 nos da el derecho a reunirnos y a manifestarnos pacíficamente, siempre que sea
con fines lícitos, ¿verdad? Y el Estado solamente va a regular el tránsito en lugares públicos, ¿verdad? Y o sea que siempre cuando se va a hacer una manifestación, sí o sí se tiene que comunicar a las autoridades, ¿verdad? Siempre que va a ser pacífica, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el derecho de poder manifestarnos y expresar nuestras inquietudes o nuestras molestias, ¿verdad? Y está reglamentado, ¿verdad?, el ejercicio en lugares de tránsito público en horario determinado, preservando el derecho de terceros y el orden público establecido en la ley también. Este artículo se utiliza mucho en el momento de las elecciones, por ejemplo, que está prohibido, por ejemplo, la aglomeración ya 24 horas antes de las elecciones, ¿verdad? Es porque hay un interés público y hay un orden público también, ¿verdad?, que se tiene que precautelar. Porque en la época de Stroessner había muchos, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Conspiradores, ¿verdad?, para evitar cualquier irregularidad. Antes de las votaciones se estableció ciertos reglamentos. Artículo 33 del derecho a la intimidad. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estarán exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Entonces, el derecho a la privacidad es inviolable. ¿Me entienden? O sea, que tanto en la intimidad de nuestra persona y de nuestra familia, ¿verdad? Este derecho a la intimidad se utiliza muchísimo. El artículo 34 del derecho a la inviolabilidad de los recintos privados. Todo recinto privado es inviolable, solo puede ser allanado o clausurado por orden judicial y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá hacerlo además en caso de flagrante delito o para impedir su inminente perpetración o para evitar daños a las personas o a la propiedad. Bueno, el derecho a la inviolabilidad de recintos privados entonces queda prohibido. Sí o sí se tiene que tener una orden judicial y tiene que estar sujeto a la ley, tiene que ser un artículo o una violación de una ley para que ellos puedan tener ese orden judicial para poder entrar en tu casa o en la propiedad o en tu propiedad, ¿verdad? El artículo 35 de los documentos identificatorios. Los documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán privarlas de ellos, salvo en los casos previstos en la ley. O sea que nuestros documentos de identidad son personales. Nosotros no tenemos el porqué de darles a las autoridades nuestros documentos, porque eso es de nosotros, ¿verdad? Así que ustedes solamente tienen que mostrar, mira, esta es mi cédula, desde su mano, ¿verdad? Ellos no tienen el porqué de querer incautar o de quitar, ¿verdad? Porque ese es de ustedes. Artículo 36 del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada. El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, caligráficas o de cualquier otra especie, las colecciones, reproducciones, los testimonios, los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados, sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley, siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial de los registros legales obligatorios. Las pruebas documentales obtenidas en violación o los preceptos anteriormente carecen de valor en juicio. En todos los casos se guardarán estricta reserva sobre aquellos que no hagan relación con lo investigado. O sea que el artículo 36 revela que sí o sí, para poder tener acceso a un documento patrimonial personal de una persona, sí o sí se necesita un orden judicial para poder adquirir ese documento. Si no, él no va a tener valor en el juicio. Objeción de la conciencia. Del derecho a la objeción de conciencia. Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos que
que en esta Constitución y en la ley admitan. Pues, bueno, eso se habla acerca del, ¿cómo se dice? Acerca de seguir el servicio militar, ¿verdad? Ahora ya no es más tan obligatorio, ¿verdad? Se puede hacer la objeción de conciencia porque nuestra Constitución admite la objeción de conciencia por razones éticas religiosas para no seguir el servicio militar obligatorio. Artículo 38 del derecho a la defensa de los intereses difusos. Toda persona tiene derecho individual o colectivamente a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses al consumidor y de los otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. O sea que ese conjunto de derechos que acá están establecidos en este artículo, toda persona tiene el derecho a reclamar a las autoridades públicas para su cumplimiento. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, cuando una persona ve que una persona está quemando una basura, la persona tiene que ir a denunciar en la municipalidad o la persona encargado de proteger el medio ambiente, ¿verdad? Porque es algo que le compete a todas las personas, ¿verdad? Para poder mantener el medio ambiente saludable, ¿verdad? Del acervo cultural nacional, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, que con una estatua se le está, o sea, que se le está haciendo, se le está, no sé, le está dañando, ¿verdad? Nosotros hay que denunciar este acto porque pertenece al acervo cultural de la nación, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Son defensas, un conjunto de derechos, ¿verdad? Que nuestra Constitución protege, ¿verdad? El artículo 39 del derecho a la indemnización justa y adecuada. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente para los daños o perjuicios que fueron objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho, ¿verdad? Este artículo es muy importante porque cuando una persona se le condena por un hecho que no ha cometido, ¿verdad? Entonces ellos se van en instancias internacionales y ahí se demuestra que él no fue realmente el actor que, que ocasionó el daño, ¿verdad? Entonces el Estado tiene la responsabilidad de pagar daños y perjuicios a las personas por los años que pasó en la cárcel injustamente, ¿verdad? Puede reclamar eso. Tenemos muchísimos, no se puede decir, em, o sea que el Paraguay tiene muchísimos casos que perdió, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? En donde el Estado paraguayo tiene que pagar a las personas que de forma muy injusta fueron sancionados por los jueces, ¿verdad? Entonces, es un artículo muy utilizado, ¿verdad? Para poder resarcir el daño ocasionado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se quemó, por ejemplo, en Tacumbú y se encontraron que había jóvenes adolescentes en el lugar, por ejemplo, también a las personas, a sus padres, familiares, donde los jóvenes fallecieron, ¿verdad? En ese incendio, el Estado le tuvo que indemnizar a sus familiares, ¿verdad? Porque ustedes van a leer en una parte de la Constitución Nacional en donde los adultos y los adolescentes tienen que estar en recintos independientes, no tienen que estar en el mismo lugar para eh, pulgar, purgar su pena, cumplir su pena. Artículo 41 del derecho al tránsito y la residencia. Todo paraguayo tiene derecho a residir en su patria. Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse de la República o volver a ella, y de acuerdo con la ley incorporar sus bienes al país o sacarlos de él. Las migraciones serán reglamentadas por la ley con observancia de estos derechos. El ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva en el país serán regulados por la ley considerando los convenios internacionales sobre la materia. Los extranjeros con radicación definitiva en el país no serán obligados a abandonarlos en virtud de una sentencia judicial. O sea que del derecho al tránsito a la residencia que todas las personas que habitan en el Paraguay tienen derecho
todos los habitantes, ¿verdad? A tener una residencia, a circular libremente dentro del territorio nacional, ¿verdad? En cuanto a los extranjeros, dice que hay un reglamento especial para ellos, para que puedan tener ese derecho, ¿verdad? Bajo sentencia judicial, ¿verdad? Ellos tienen que radicarse, tener nacionalidad, no sé si quieren, ¿verdad? O si no, tener ciudadanía. Que el artículo, más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? El artículo 42 de la libertad de asociación. Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a permanecer o a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por la ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y la del carácter paramilitar. De la libertad de asociación, entonces, que toda persona es libre de asociarse en el grupo que más le guste, ¿verdad? Solamente que están prohibidas las asociaciones secretas y de carácter paramilitar. Artículo de 43 del derecho de asilo. El Paraguay reconoce el derecho de asilo territorial y diplomático a toda persona perseguida por motivos o delitos políticos o por delitos comunes conexos, así como sus opiniones o por sus creencias. Las autoridades deberán otorgar de inmediato la documentación personal y el correspondiente salvoconducto. Ningún aislado político será trasladado compulsivamente al país cuyas autoridades lo persiguen. O sea, que del derecho del asilo, así como nosotros tenemos también el derecho de asilo a otros países, nosotros también le brindamos también eso a las personas que son perseguidos por motivos políticos o por sus creencias, ¿verdad? En los países que están, en donde están viviendo, ¿verdad? Entonces nosotros les recibimos, por ejemplo, los países de Venezuela, de Cuba, ¿verdad? Que ellos viven otro tipo de sistema de estado, otro tipo de sistema de estado, ¿verdad? Entonces nosotros le recibimos, le acogemos, ¿verdad? Ese es el derecho de asilo. Artículo 44. De los tributos. Nadie será obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. De los tributos. Eso es muy importante que ustedes sepan, porque no, en cuanto a los impuestos, no tienen que ser de forma exagerada, porque el Banco Central tiene que regular los tributos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? El 10%, ¿verdad? No pueden tampoco exagerar. Ahí, por ejemplo, hay multas también. Por ejemplo, de los medios de transporte también, que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, generalmente le multa a las empresas cuando no tienen en condiciones en la empresa que está administrando, ¿verdad? Entonces, ellos presentan una demanda en el foro administrativo, ¿verdad? Y le piden al juez que reduzca. Y mencionan este artículo que ellos no pueden exigir fianzas excesivas, o sea que el pago excesivo en cuanto a las multas, ¿verdad? El último artículo de los derechos y garantías no enunciados. La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrán ser invocadas para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía. Este artículo 45 se manifiesta que ningún derecho que no está establecido en la Constitución se va a dejar de lado porque no está acá, ¿verdad? Se va a tener en cuenta y se va a proteger también, no se va a menoscabar sus derechos o garantías, ¿verdad? O sea, en este artículo, por ejemplo, le quieren introducir la ideología de género, ¿verdad? Y ahí se está discutiendo todavía en la corte, ¿verdad? Si se introduce o no en cuanto al pensamiento o al derecho que ciertas personas quieren prevalecer o quieren hacer valer. Entonces, este artículo es muy importante porque hay una laguna, ¿verdad? Porque acá dice, la enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución no deben entenderse como la negación de otras que, ¿me entienden? Siendo inherentes a la personalidad humana, no figuran expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni menoscabar algún derecho o garantía. Así que es muy importante este artículo y a tener en cuenta. Y con este artículo
terminamos en cuanto a los derechos fundamentales de la Constitución Nacional. En la plataforma les dejé las tareas para que puedan desarrollar. Eh, Le invito para que sigan leyendo, ¿verdad? La lectura siempre es muy importante para la formación y para el crecimiento de las personas. Así que mañana vamos a continuar con la clase y muchísimas gracias.